llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con el analista Amílcar Ferreira. Amílcar, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Un gusto saludarte igualmente a la audiencia. Amílcar, queríamos hablar un poquitito acerca de un tema que está siempre generando preocupación de diferentes sectores, pero de repente está teniendo mayor sensibilidad por el momento en el sector empresarial de nuestro país. El tema de la corrupción y de la impunidad y cómo esto tiene también su impacto económico. Amílcar, cuando hablamos de estas cuestiones que parecen de repente que son de otras esferas y no la económica, ¿cómo podemos identificar lo que sería la incidencia de este tipo de cuestiones dentro de la economía paraguaya? Porque, te decía, pareciera ser que estamos hablando de cuestiones que no son económicas, pero son cuestiones que evidentemente impactan dentro de la economía nacional. Y la corrupción, la impunidad, la debilidad del Poder Judicial son aspectos, yo diría, centrales en la etapa de la historia de Paraguay, ¿no? En este momento histórico, Paraguay, si uno analiza los últimos 20 años, ha tenido mejoras significativas en su calificación crediticia. En una escala del 1 al 20, en Paraguay en el año 2003, inicio del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, era un 4, y para el año 2015 había llegado a un 10, ¿no? En esa escala, que corresponde a la calificación doble de más. En esta primera década de los últimos 20 años, Paraguay avanzó en su calificación crediticia a un ritmo de 1 grado cada 18 meses. Sin embargo, a partir del 2015 para acá, ha mantenido esa calificación de 10, ya no ha avanzado. ¿Y qué es lo que dicen las calificadoras internacionales? Dicen que Paraguay es una ecuación incompleta, ese equilibrio macro con debilidad institucional. Por un lado, señalan como muy positivo el avance que ha tenido Paraguay en la construcción de un equilibrio macroeconómico, de un marco de responsabilidad fiscal, de un Banco Central independiente, de indicadores de estabilidad monetaria y control de la inflación muy estables. Eso es un aspecto muy positivo. Yo diría la principal conquista de la sociedad paraguaya en el plano económico en los últimos 20 años. Sin embargo, al mismo tiempo que felicitan eso, señalan la debilidad institucional, principalmente referida al sistema de justicia, ¿no? Ese yo creo que es el en este momento de nuestra historia. Dicen las calificadoras que todavía los niveles de corrupción son altos, la impunidad también es alta, y todo esto se debe a, bueno, a cierta debilidad del sistema de justicia, ¿no? Que incluye al Poder Judicial y a la Fiscalía. Creo que el desafío más importante que tiene Paraguay en este momento es avanzar en un proceso de fortalecimiento de la justicia, que de una buena vez la justicia cumpla el rol que le corresponde en una república, vale decir, ser el árbitro para la sociedad, para la economía, y de esa manera brindar las garantías para que las grandes inversiones vengan a Paraguay. Hoy día, en la región, en Sudamérica, los países que tienen mejor calificación crediticia, que son Chile y Uruguay en ese orden, son a la vez los que más éxito han tenido en la atracción de inversión extranjera directa. Solo por poner un ejemplo, Uruguay recibe más de 3.000 millones de dólares por año. Ese es el número que ha venido promediando de inversión extranjera directa por año en la última década, mientras que Paraguay ha estado en una cifra de 300 millones de dólares. La relación es de 10 a 1. Ahí nada más te pongo eso como ejemplo de los enormes beneficios que genera el ser un país con una fortaleza institucional, con una tradición de poderes independientes, finalmente hacer realidad la república, ¿no? Y creo que un poco por ahí pasa el principal desafío de Paraguay en este momento, seguir avanzando en su proceso económico, esta vez ya agregándole la fortaleza institucional de su poder judicial, haciendo que la justicia sea fuerte, sea independiente, cumpla su rol y de esa manera entonces brindar las garantías tanto a los paraguayos que ya vivimos acá, invertimos en Paraguay, como también al capital extranjero que considere venir a Paraguay. Que no haga falta, que no sea necesario hablar con ningún político, estar bien con nadie, digamos, sino que simplemente el marco legal de un poder judicial fuerte, independiente, ecuánime, brinde las garantías. Eso es lo que nos falta para completar esa ecuación. Yo siempre digo que Paraguay es como un avión
está carreteando en la pista, tiene ya todas las condiciones para despegar y volar alto, pero hay un lastre que le impide ese despegue, que es la debilidad institucional. Hay ciertos vicios que todavía arrastramos de querer controlar el Poder Judicial, mantenerlo en cierta manera sometido, ¿verdad? O bajo influencias de caciques políticos o poderes fácticos. Y bueno, eso es un capítulo que tenemos que ir superando, ir ya hacia un esquema más parecido al chileno, al uruguayo, que son economías, sistemas, ¿verdad? Democráticos, que por supuesto, como toda democracia vigorosa, tienen su debate político, pero algo que nadie pone en duda es que las instituciones existen y funcionan bien y están ahí para brindar las garantías, para ser el árbitro que necesita, repito, la sociedad, la política y por supuesto la economía. Amílcar, la corrupción y la impunidad están siendo un factor bastante limitante en términos económicos y si analizamos la estructura de la economía, vemos, según el análisis que estuviste haciendo, que las inversiones pueden ser sumamente importantes para ir apuntalando el crecimiento de nuestro país. Sin embargo, si las condiciones en Paraguay no están dadas en términos de lo que sería la justicia o las garantías para los inversionistas, estas inversiones no van a llegar, ¿verdad? Entonces estamos teniendo una cuestión que en cierto modo limita a lo que sería la posibilidad de expansión de la economía paraguaya. Así es, Paraguay pierde oportunidades de atraer valores mucho mayores, ¿no? De inversión extranjera directa, debido a que hasta ahora fue incapaz de dar ese paso, de superar esa situación de una justicia débil. Vemos, como dije, en la región otros países que sí cuentan con un esquema institucional más sólido, el éxito que están teniendo en la atracción de inversiones. El caso de Uruguay creo que es el caso más a tener en cuenta, digamos, porque es una economía de una población incluso más pequeña que la paraguaya, con una economía de tamaño similar. Sin embargo, la relación, como dije, es 10-1. Imagínense ustedes lo que generaría en Paraguay alcanzar los niveles de inversión extranjera directa de Uruguay, ¿verdad? Ir a 3.000 millones de dólares por año. Hay que recordar de que cada punto del PIB son más o menos un poco más de 400 millones de dólares. Entonces, inyecciones de ese volumen significarían un enorme impulso, ¿no? A la economía paraguaya, ir de un promedio de crecimiento de 4% a 8% anual, o sea, duplicar la tasa de crecimiento de Paraguay al impulso de las inversiones. Creo que Paraguay le conviene convertirse en la próxima década en una economía impulsada por inversión extranjera directa, dado que el endeudamiento público ya ha llegado a un techo, ya no hay mucho margen para seguir impulsando inversiones por esa vía, entonces hay que más que nunca crear las condiciones, abrir el camino para que la inversión privada sea la impulsora del crecimiento en la próxima década. Como te dije, están dadas muchas otras precondiciones, ya Paraguay es una economía muy estable, goza, digamos, de un consenso social amplio sobre la idea del equilibrio macro de la responsabilidad fiscal y eso es algo muy positivo, no es poca cosa. En una región donde ha habido países que se han desordenado, sin embargo, les falta ese componente de la fortaleza institucional. Eh, es digamos, el último escollo, el último escalón que debemos subir, debemos superar para de esa manera ya alcanzar el grado de inversión. Hay que recordar que Paraguay está con una calificación doble más, que en esa escala del 1 al 20 equivale a un 10 con perspectiva positiva. O sea, estamos más cerca que nunca del grado de inversión. Pero si leemos los informes de las calificadoras, nos lo dicen claramente. Paraguay tiene un problema de debilidad institucional, principalmente referido a su sistema de justicia, y debe trabajar en ello y de que pretende seguir avanzando. Hacer de que ese avión que está carreteando en la pista finalmente despegue y vuele muy alto. Tenemos todas las condiciones, pero tenemos que trabajar en esto de una mayor independencia del Poder Judicial.